Es una de las cosas que está ocurriendo, de las tantas que está ocurriendo en la ciudad de Río Cuarto. Es uno de los tantos merenderos que relevamos, a los cuales nos acercamos con Puntal AM a lo largo desde que largamos prácticamente, que vamos viendo las realidades que van atravesando, los nuevos aumentos, los nuevos desafíos y cómo paliar esta crisis que atraviesan muchas familias. Son más de 45 personas las que asisten a Juntos es Más Fácil y reciben como última comida del día una merienda que con mucho esfuerzo Estela Maris, como tantas otras personas que se hacen cargo de merenderos, tratan de procurarle a los niños de esta familia cuyos padres están sin trabajo. Pero esta es una de las realidades que conoce muy bien nuestro próximo invitado, Javier. Así es, el padre Carlos Hugo, a quien le damos las gracias por venir. Hay mucho por hablar, son temas que realmente nos interesan, así que hola Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como trabajador social, como sacerdote, me imagino que estás muy empapado de todo este trabajo que venís haciendo en diferentes lugares de Río Cuarto, en diferentes barrios. ¿Cuál es tu visión al respecto? Esta es una pequeña muestra de todo lo que pasa, ¿no? Sí, sin dudas. En realidad, a uno también le parece que lo que uno tiene acceso, porque los límites del tiempo y del espacio se les impone a todo el mundo, le daría a uno la impresión de que no alcanza a ver la dimensión de todo lo que está ocurriendo, no solo en los barrios periféricos y más carenciados, sino también en otras capas de la población donde personas que, aún teniendo trabajo, y en esto me gustaría decir una cosa que me parece que es un aporte a la gente que nos escucha. La gente que vive en los barrios más humildes es gente que trabaja muchísimo. Hay como un mito de que viven de los demás, ¿no? Vaya usted al barrio y va a ver cómo muchísima gente se levanta muy temprano para salir a hacer trabajos que son muy mal pagos, que son muy sacrificados y que demandan un esfuerzo físico sin garantías de orden social, sin protección, es realmente muy dura la vida de la gente que vive en los barrios más periféricos, más pobres de la ciudad. Pero el problema no está solo ahí. Hay mucha gente que, aún teniendo trabajos formales, está pasando momentos muy angustiosos también. Y también las personas que viven de una jubilación, gente muy mayor, profesionales. Estos días he estado así como compartiendo en algún momento las lágrimas de gente que es profesional y que no se puede insertar en lo que se llama el mercado laboral. Es un momento difícil del cual, ya les digo, uno tiene la impresión de que no alcanza a ver hasta dónde llega la crisis. ¿Desde hace cuánto tiempo, vos hace mucho que venís trabajando, Carlos, en diferentes lugares como Cola de Pato, pero un montón de lugares en donde son sectores vulnerables como los que describís vos, que tienen trabajo pero muchas veces están en la informalidad? ¿Y desde hace cuánto tiempo ves que se ha profundizado esta situación que hoy está realmente preocupante? Bueno, yo hace 2 años que estoy en esta parroquia y los anteriores años que he estado en la otra parroquia. Digo, de estos 2 últimos años puedo dar testimonio de que en esa zona, Cola de Pato, Malvinas, etcétera, ha habido una profundización en las necesidades que ha ido como acelerándose. El último año, sobre todo, ha sido un año donde la aceleración de eso que ya venía de antes, 3, 4 años de atrás, ha sido notable. Por ejemplo, veníamos creciendo en la cantidad de bolsones que entregábamos a un ritmo de un año para otro, de un 10, 12, 15%. De golpe el año pasado pasó a ser el 100%, de 125 a 250 bolsones entre las dos comunidades que son San Roque y la Virgen del Rosario de San Nicolás. Se ha duplicado la demanda. ¿Y esos bolsones quién lo entrega? Los entrega Cáritas.
se conforma con donaciones particulares de la feligresía, digamos, y también la municipalidad y la provincia hacen un aporte en mercadería todos los meses que ayuda muchísimo a la conformación del bolsón, y han ido también ellos aumentando a medida que nosotros también hemos ido pidiendo más. En medio de todo eso, con los recursos que vienen de las donaciones de los fieles, en el banco de alimentos o en algún otro lugar, conseguimos algunos precios. O sea que trabajan mancomunadamente con varias fuerzas vivas, sí, ¿no? Transversalmente, como para lograr aunque sea un paliativo. Siempre digo que es una cosa muy mínima. El bolsón que entregamos, por más que pueda tener entre 12 y 15 productos, a una familia que tiene 4 chicos, 3, a veces le dura con suerte una semana, digamos, ¿no? Con suerte. Carlos, ¿cuál es el rol de la iglesia? Esto es una pregunta un poco más macro, digamos, no tanto de lo que es aquí, pero digo, porque uno encuentra de todo, ¿no? Tu trabajo, de tus compañeros, en Capital Federal, el movimiento Cura Villero, que se ha hecho de mucho tiempo de trabajo, y por otro lado también encuentra sectores conservadores, un poco más afines a los poderes de turno. ¿Cuál es el rol de la iglesia en línea general? Porque como que encontramos dentro de lo mismo una bifurcación de caminos, ¿no? Sí. Hay, por un lado están los estilos personales y los gustos que cada uno pueda tener, el carisma, digámoslo así, en términos religiosos, y también está así la perspectiva más de las ideas que cada uno puede tener. El rol de la iglesia desde los inicios es ser la voz de los pobres, digamos, desde los comienzos. Bienaventurados son los pobres, claro. Claro, ¿no? Es más, digamos, las primeras comunidades cristianas generaban en el mundo del Imperio Romano un gran signo de preguntas, porque estaban conformadas básicamente por gente muy pobre o gente que caía en la pobreza por adherir a la fe cristiana, perdía trabajo, perdía vínculos sociales, entraba en la clandestinidad y en la persecución, y esa gente no pasaba hambre, porque la marca de las primeras comunidades era el compartir. Entonces, bueno, ser la voz de los pobres ha sido siempre el querer de la iglesia, ese es el rol. Después, lo asistencial debe ser nada más que un aspecto de esa misión, que es para nosotros una cuestión religiosa, digamos, es la respuesta a lo que Jesús nos ha enseñado y nos ha pedido. Entonces, bueno, lo asistencial es nada más que un aspecto, ¿no? Carlos, recién hablabas de esto de la iglesia como la voz de los pobres. ¿Cuál es la visión, al menos dentro de las tantas que hay adentro de la iglesia, cuál es tu visión acerca de el ser pobre, ¿no? Porque hay un punto en donde la gente empieza a enojarse, en donde hay que ocuparse, en donde, me imagino, uno acepta las condiciones, pero quiere mejorar, quiere salir, nadie quiere permanecer siendo pobre. Entonces, ¿cuál es la visión de la iglesia para tratar de mejorar o de romper con una estructura impuesta, ¿no? ¿Cuál es tu visión acerca de eso? Vos que hablas mucho con la gente que por ahí se enoja, terminás hablando de un voto, ¿no? Pero por ahí hay gente que no tiene ganas de votar o que no está formada cívicamente. Entonces, ¿qué les decís a esas personas? Sí, digo, habitualmente yo suelo decir que lo que yo pienso tiene que ver con lo que la iglesia enseña, ¿no? Es decir, los documentos del magisterio de la iglesia están ahí, son preciosos en este sentido, y aunque muchos no lo quieran aceptar, alguna vez, por decirles un pequeño ejemplo, no sé si les sirve a usted desde el punto de vista de lo televisivo, sí, pero digo, a ver. En el año 2005, la Pastoral Social y la Pastoral Aborigen de Argentina sacaron un documentito que se llama Una Tierra para Todos, ¿no? Donde se expone allí el magisterio y la lectura que la iglesia hace de la posesión de la tierra, de la propiedad privada de la tierra, que es una forma de propiedad privada muy particular. La iglesia siempre dice que la tierra es de todos, ¿no?
lo dice siempre, y por eso el documento se llama Una tierra para todos. Lo que nosotros llamamos recepción, las reacciones frente a ese documento fueron muy variadas, incluso dentro de gente que se confiesa muy católica, ¿no? Leí algún artículo de alguien que dijo: nosotros estamos con la doctrina social, pero con la verdadera. Entonces, pasa eso, claro. Evidentemente, cuando, sobre todo del lado del que está mejor, la doctrina de la Iglesia le reclama una postura diferente, una estructura, no solamente un pensamiento, sino también una organización de su vida diferente, hay como tironeos y resistencias. Entonces, respecto de lo cívico, los documentos de la Iglesia, en 2003, por ejemplo, Navega Mar Adentro dice: no podemos pretender ser peregrinos del cielo si vivimos como fugitivos de la tierra. Entonces, nuestro deber como creyentes es construir un mundo de relaciones más justas, más fraternas. Toda persona es mi hermano. Y si peores circunstancias tiene, más tengo que estar cerca de él. Y vuelvo al tema del asistencialismo. No es que se trata de asistencialismo, el problema es otro. El asistencialismo es el parche para sacar adelante situaciones puntuales. Lo que pasa es que hay como una especie de mentalidad que está dando vuelta, que pertenece no al Evangelio, sino al sistema, de que los pobres son culpables de su pobreza. Y la Iglesia dice exactamente lo contrario. El pobre es víctima de su de estructuras que lo condenan a la pobreza. Porque vuelvo a decirles, la gente que trabaja, que vive en los barrios más humildes, trabaja muchísimo. Y por su trabajo recibe migajas, ¿no? Sí. Eso no es justo. ¿No? Se me ocurría también el tema de la propuesta. ¿Existe la propuesta de algún partido político de la iglesia, que tenga que ver mucho con la Iglesia, que esté muy comprometido con la Iglesia en la historia de Argentina? Digo, gente que vaya y que proponga desde la doctrina de la Iglesia esta forma de pensar y que lo ponga en un partido político, en una opción política, ¿no? Como para llegar a las cúpulas de decisión de poder más directa, digamos. Viste, hoy las ideologías están como muy deshilachadas hoy, ¿no? Entonces, por ahí uno ve, hay un colectivo que se llama Cristianos por el Tercer Milenio, que se expresan públicamente como cristianos, son personas que pertenecen a distintos partidos políticos y que se manifiestan desde su pertenencia a la Iglesia, gente que por ahí tiene dimensión representativa a nivel nacional, y son de distintos partidos. Yo creo que hoy está como más repartido entre distintas opciones. Después está lo que mediáticamente se dice, que Grabois es amigo del Papa, claro. Entonces, que Vera, ¿no? Se puede decir que hay gente del actual gobierno que tiene una cercanía personal del gobierno nacional, una cercanía personal de mucho tiempo, una amistad con el Papa. Pero eso no, creo que no garantiza nada, porque después a la hora de definir, en realidad hay un gran pragmatismo. Se hace lo que se puede o se hace lo que sale, o me cuesta ver que haya algún partido que lleve adelante la doctrina social como fuente inspiradora. Se va a enojar el peronismo cuando yo diga esto, porque originalmente se dice que la doctrina peronista está tomada del magisterio de la Iglesia, claro. ¿No? Pero ese magisterio, al año 45, 46, hacia adelante, ha tenido una evolución que ha sido muy importante también, así que si es aquella doctrina, ha quedado en el pasado. La última idea, Carlos, ¿sienten que en estos tiempos la fe católica está en crisis? Y cuando digo crisis hablo de
de que por ahí ha dejado de ser tan masiva como lo era antes, cuando fue el Papa Francisco a Chile el año pasado, si no me equivoco, o el 2017, las cifras que quedaban de no creyentes o que se manifestaban ateos o que no tenían ninguna creencia era considerable, iba en aumento. ¿Siente que está en crisis la fe católica hoy? Hay un axioma nuestro que dice la Iglesia siempre debe reformarse, ¿no? ¿Se reforma? Y a veces más, a veces menos, y está a la vista, digamos, el deseo de reforma que tiene el Papa y las resistencias que hay dentro y fuera de la Iglesia, y desde fuera de la Iglesia que usufructúan las posturas menos dispuestas a reformarse dentro de la Iglesia. Yo creo que sí, que hay una crisis. Creo que la crisis no es como se la presenta, como se la pinta. Me parece que la crisis está en otras cosas, como por ejemplo justamente el divorcio entre fe y vida, la separación entre fe y vida. Eso sí para mí es crisis. Y no tanto el número, ¿no? Claro. Porque por ejemplo, acabo de leer hace poquito la última estadística acerca de lo que se dice del avance de las iglesias evangélicas en Argentina, de lo que se habla. Parece ser que cierta institución que está ligada al CONICET y que está actualizando la última estadística, que tiene más de 10 años, muestra que los números son más o menos los mismos, ¿no? Igual en Brasil, se habla del gran avance del pentecostalismo en Brasil, pero se mantiene alrededor del 26%, 25, 26%, que es muchísimo. Yo digo, no hago un juicio de valor, estoy diciendo cuáles son los números. Entonces, pareciera que no es tanto el problema el número, sino que el problema está en otra parte, ¿no? Tal vez un creyente evangélico se define evangélico en todos sus ámbitos de vida. Y el católico es somos como un poco más. Y yo creo que ahí sí es donde está la crisis. Y cuando aparece alguien como el Papa, que quiere que nuestra vida quede unificada, que seamos lo mismo cuando celebramos la misa, cuando estamos en el culto, que cuando vamos al supermercado a comprar, o cuando somos empleados o patrones, o cuando somos estudiantes o profesionales, que seamos lo mismo y que los resortes de nuestra vida sean los mismos. Ahí empieza el chisperío, la crisis. Carlitos, quedaríamos largo charlando, pero te agradecemos la presencia. Gracias por formar parte también de Puntal AM. Un gusto siempre charlar contigo. Bueno, no, gracias a ustedes. Y yo agradezco porque esta es una posibilidad de anunciar el Evangelio desde un lugar distinto y que tiene una llegada y una masividad que a veces nosotros desde las comunidades parroquiales no tenemos, así que les agradecemos la posibilidad también. Cuando quiera, puertas abiertas de Puntal AM. Muchas gracias. Muchas gracias.